En este tutorial vamos a tratar del diafragma y su funcionamiento. Trataremos también de los números F y de cómo afecta en la imagen la selección de un diafragma u otro. Vamos a empezar con la distancia focal. La distancia focal o longitud focal de una lente es la distancia entre el centro óptico de la lente y el punto donde converge la luz que la atraviesa, que es el foco o punto focal, y es donde está situado el sensor. Por ejemplo, un cristal de aumento, cuando concentra los rayos solares hasta quemar un trozo de papel, debe estar justo a la distancia focal respecto a dicho papel. Todos los objetivos indican numéricamente su distancia focal. En las cámaras compactas el fabricante suele indicar la cantidad de aumentos de su zoom, por ejemplo 3 por, 5 por, 12 por, etc. También nos indica la distancia focal del objetivo. Por ejemplo, en esta cámara, la Canon G9, nos indica que tiene un objetivo zoom de 7,4 milímetros a 44,4. Para saber la distancia focal real debemos de saber el tamaño del sensor, su diagonal. Por ejemplo, esta cámara tiene un sensor de 7,6 por 5,7 milímetros. Si calculamos su diagonal, que es la raíz cuadrada del lado menor al cuadrado más el lado mayor al cuadrado, nos da 9,5 milímetros. La diagonal de un negativo estándar, o lo que es lo mismo, de un sensor full frame es de 43,3 milímetros, que si lo dividimos entre la diagonal de nuestro sensor, que son 9,5 milímetros, nos da un valor de 4,56. Este es el factor de conversión. Luego las focales que obtendríamos con la cámara G9 son 7,4 por 4,56 igual a 33,72 milímetros para la focal más corta, y 44,4 por 4,56 igual a 202,46 milímetros. Podemos decir que tenemos un objetivo de 35 a 210 milímetros y un zoom de 6 aumentos, 35 por 6, 210. Evidentemente, la distancia focal cambia sustancialmente la visión de una escena. Para comprender esto que he dicho, voy a poner un ejemplo con 3 imágenes que están realizadas con trípode exactamente desde el mismo lugar, pero con diferentes distancias focales. La primera imagen está hecha con una distancia focal de 25 milímetros. Abarcamos una amplia zona del paisaje y toda la imagen está enfocada, ya que se ha hecho con un objetivo angular y un diafragma muy cerrado, f22, que da mucha profundidad de campo. En los recuadros naranja y verde podemos ver las zonas que abarcan los objetivos de 125 y 450 milímetros respectivamente. Esta otra está hecha con una focal de 125 milímetros y un valor de diafragma f25. Y la tercera con una focal de 450 milímetros y un diafragma de f25. Esta última imagen es el reflejo de los chopos que se ha invertido. Como veis, las 3 imágenes son totalmente diferentes. La luminosidad de un objetivo se expresa relacionando su abertura efectiva con su distancia focal. Todos los objetivos indican la luminosidad máxima que tienen. En este que vemos nos indica que su luminosidad máxima es f1,8. Los objetivos zoom son menos luminosos y varían según la distancia focal que utilicemos. Su luminosidad suele estar entre 2,8 y 4 o 3,5 y 6,3, dependiendo de las distancias focales. Aquí vemos un objetivo zoom de 18-55 milímetros con 3,5 y 5,6 de luminosidad. El valor de luminosidad indicado en números F es válido para todas las cámaras, formatos y objetivos. Por este motivo, la luminosidad de una escena se puede extrapolar a cualquier equipo fotográfico. La luminosidad de un objetivo se calcula dividiendo el diámetro de la abertura efectiva entre su distancia focal. Muy fácilmente podemos calcular el diámetro F por donde entra la luz. Por ejemplo, si tenemos un objetivo de 50 milímetros que abre a f2, el diámetro del agujero en el que entra la luz sería 50 entre 2 igual a 25 milímetros. Si hacemos el mismo cálculo para un objetivo de 400 milímetros que abre también a f2,
resulta que el diámetro se va a 200 milímetros. Lógicamente, el diámetro del objetivo será más grande que el agujero por donde entra la luz. Si retomamos los 200 milímetros de diámetro en el caso del objetivo de 400, nos damos cuenta de que esto es una de las grandes limitaciones que los fabricantes encuentran a la hora de diseñar objetivos con distancias focales largas y a la vez luminosos. Aparte de que resultan extremadamente caros, sus grandes diámetros no los hacen efectivos por el peso que alcanzan. El diafragma es un mecanismo que controla el haz de luz que pasa por el objetivo. Cuanto mayor es el diámetro, más luz nos llega al sensor. Inicialmente, los diafragmas eran simples láminas taladradas con agujeros de distintos diámetros, independientes o agrupadas en un tambor giratorio. Los objetivos disponían de una ranura por donde se introducía la lámina con el diafragma correspondiente. Hoy en día todas las cámaras de calidad van equipadas con un diafragma de iris. Se les llama así por su similitud con el iris del ojo humano, que se abre o cierra en función de la luz que recibe. Estos diafragmas están formados por un conjunto de laminillas situadas en el interior del objetivo, que se cierran formando una abertura poligonal, más o menos circular. Las cámaras automáticas, solo con presionar el botón de disparo, pueden cerrar el diafragma a un valor correcto, el mismo que les dicta el fotómetro. La posición del diafragma en reposo en las cámaras digitales es abierto a su máxima abertura. Esto es así para que tengamos la máxima luminosidad por el visor a la hora de enfocar y encuadrar. En el momento del disparo, el software de la cámara lo regula a la apertura que le hayamos indicado. El diafragma lo podemos controlar con el anillo de control de diafragmas. En la mayoría de los objetivos controlamos el diafragma desde el software de la cámara. Los objetivos modernos no tienen el anillo de control. El número más pequeño es el que más cantidad de luz deja pasar y se corresponde con la luminosidad que ha sido fabricada el objetivo. La siguiente cifra deja pasar la mitad de luz que la anterior, y estas cifras van todas precedidas de la letra F. Las cámaras digitales nos permiten hacer divisiones de 1/3 entre diafragmas. Aquí podemos ver diferentes aberturas. Hay que tener muy claro que cuanto mayor es el número F, menor cantidad de luz deja pasar. Abrir un diafragma significa hacer mayor el diámetro del mismo. Por ejemplo, pasar de F8 a F5,6. También se dice abrir un paso. Cerrar un diafragma significa hacer menor el agujero, por ejemplo, pasar de F8 a F11. La cifra F1,2 es la de mayor luminosidad que suelen presentar los objetivos, aunque hay objetivos diseñados con una luminosidad de F1 y hasta F0,95, pero son fabricaciones especiales y muy caros. Aquí podemos ver los resultados de abrir o cerrar un diafragma. La imagen central tiene la exposición correcta. Abriendo y cerrando un diafragma un paso, podemos ver que la imagen se aclara o se oscurece. Se le llama sobreexposición cuando entra más luz de la necesaria, se aclara, y subexposición cuando entra menos luz, se oscurece. Podemos ver el proceso de cerrar un diafragma desde 1,4 hasta F22. Empezamos con una imagen muy clara para terminar con una muy oscura. En el siguiente vídeo veremos cómo afecta el diafragma a la nitidez, al enfoque, a la profundidad de campo y trataremos también de las distancias focales.